bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Las canciones con las que hoy vamos a adorar al Señor se titulan Dame un nuevo corazón, y la segunda es el Salmo número 1, Bienaventurado es el varón. Así que podemos cantar sabiendo que el Señor nos ha hecho nuevas criaturas, que nos ha dado un nuevo corazón y que con la ayuda del Espíritu Santo podemos ser semejantes al Señor Jesucristo, perdonando, amando a otros y sabiendo que no debemos de andar en consejo de malos, sino que la palabra de Dios esté y more en nuestros corazones y que la vivamos para agradarle, honrarle a Él. Pues bendiciones, hermanos. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea viva en mi vida al andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea viva en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea viva en mi vida al andar.
para ti, una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar, una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Buenas tardes a todos un día más, queridos hermanos y amigos que seguís estos estudios bíblicos con nosotros. Hoy vamos a abundar en el tema de la pasada predicación acerca de Romanos 12:21 del domingo pasado, que dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Quizás repitamos algunos conceptos que ya se dijeron entonces, pero bueno, la repetición no es mala, es algo que viene bien para apuntalar y para anclar bien los conceptos en nuestro entendimiento. Hay una conexión directa de este versículo con su contexto anterior, inmediato, y que tiene que ver con la respuesta adecuada que como creyentes debemos dar en situaciones en las que nos causan algún mal. Aquí se nos dice desde el versículo 17 de este capítulo 12, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. No os venguéis por vosotros mismos. Amados míos, mejor dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues al hacer esto harás que se avergüence de su mal proceder. Y a continuación siguen las palabras de nuestra reflexión: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien del mal, con el bien el mal. Y estos últimos versículos de Romano, juntamente con el versículo 14 de este capítulo 12, que dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, aunque son de aplicación universal, pues incluye a todos los hombres sin excepción, pues tienen que ver mayormente con el trato hacia las personas de fuera de la Iglesia. Pero la conclusión final del versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal, se puede extender a todo el capítulo 12, en el sentido de que hay que procurar la excelencia o el mayor bien en todo cuanto hacemos, y no solo como la respuesta correcta que como creyentes en Cristo debemos de dar en situaciones en las que nos causan algún mal. No nos van a faltar en el día a día tentaciones dirigidas a desviarnos de nuestro deber cristiano. Constantemente llegan insinuaciones a nuestra mente de esta clase. El cansancio, la apatía, el sufrimiento, la frustración, son estados internos de ánimo que incitan al abandono de nuestro deber o a tomar atajos ilícitos, a buscar soluciones inmediatas y fáciles, pero que son indignas de un hijo de Dios. Los estados bajos de ánimo a veces vienen como consecuencia de contratiempos y circunstancias frustrantes, inesperadas, sea alguna enfermedad personal o de algún miembro de nuestra familia, y muchas otras cosas que impiden poder quizá realizar algún proyecto, alguna tarea que considerábamos de importancia. Y esto es frustrante, y si además incluimos a todo esto la oposición que surge por el hecho de ser creyentes en Cristo en un mundo que le rechaza, pues nos juntamos con una serie de factores desalentadores pues que amenazan con superarnos y que ciertamente nos superarían si no contásemos con la ayuda permanente de nuestro bendito Señor Jesucristo. Pero mirad, en toda circunstancia somos llamados a conducirnos de tal manera que nuestro testimonio honre a Dios. Vence con el bien el mal. Es fundamental tener en cuenta que no debemos asociar las cosas importantes únicamente a nuestras responsabilidades como creyentes en el entorno eclesial. Somos creyentes en todo tiempo, en todo lugar, donde nos ven y donde no nos ven. Y no hay circunstancia que nos pueda ocurrir sin la autorización de Dios. Sea lo que Dios permita que nos suceda en cualquier ámbito, ya sea laboral, en lo familiar, en lo social, nuestra conducta siempre debe reflejar la excelencia moral de Cristo. Y considerar el hecho de que Dios está al control de toda circunstancia ya debería suprimir toda queja y murmuración por nuestra parte. Porque las quejas presuponen que Dios ha descuidado su solicitud por nosotros, que no ha actuado adecuadamente,
Y cuando reaccionamos con quejas, ya hemos sido vencidos de lo malo. También las quejas contenidas, es decir, las que no se expresan exteriormente, pero que anidan en el corazón, son un peligro para nuestra salud espiritual. Si no se sacan de ahí lo más inmediatamente posible, pues pueden alimentar sentimientos de autocomiseración, como por ejemplo, ya yo no me merezco esto, lo que a mí me está pasando no es justo, etcétera, etcétera. Y por eso es que se nos advierte en Hebreos 12:15, estad atentos para que ninguno sea privado de la gracia de Dios y para que ninguna raíz de amargura, capaz de perturbar y contaminar a muchos, crezca entre vosotros. Es por eso que debemos recordar siempre que no hay circunstancia que nos pueda ocurrir sin la autorización de Dios, como hemos dicho, y que las quejas son una ofensa para Él. Para hacer frente a estas situaciones es básico estar preparados para afrontarlas. Y lo primero que deberíamos hacer es aceptar la realidad de que en este mundo vamos a tener aflicciones. Aflicciones que nos sobrevendrán en todos los frentes posibles, para desestabilizarnos, para nublar nuestra visión espiritual y para desviarnos de nuestra fidelidad y confianza en Cristo nuestro Señor. Dice 1 Pedro 4, 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, no os sorprendáis. Estad preparados para ello. Aceptar que van a venir. Necesitamos aceptar que estas contrariedades de la vida son un ingrediente más de la experiencia cristiana. Resistirse, quejarse por lo inevitable no aporta ningún bien. Más bien es un estorbo en nuestra carrera, en nuestro aprendizaje, porque estamos en una carrera de aprendizaje para enfrentar con serenidad y para reaccionar adecuadamente delante de las circunstancias adversas, cuando sabemos además que Cristo ha vencido al mundo y que nos manda a confiar en Él. El Señor mismo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos promete además su ayuda y protección permanente. Él dijo, leemos en Hebreos 13, 5 y 6, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vivimos en un mundo adverso, donde se requiere imitar a nuestro Señor Jesucristo en todo, en medio de circunstancias hostiles y siendo además conscientes como somos de nuestra debilidad humana. Como lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto está en 1 Corintios 2, 3. Pero el hecho de saber que contamos con la ayuda del Señor nos va a ayudar a superar cualquier desafío. Así pues, sus promesas fieles y el conocimiento anticipado de que hemos de afrontar aflicciones y luchas, pues nos ha de servir para aceptar como algo normal, lo que parece insuperable muchas veces. Y ciertamente hay veces, como digo, que en las que como a los discípulos en la barca, pues las tempestades nos llegan con gran intensidad y que parece que ya no hay solución. Y no estamos hablando de que recorrer este camino de la fe sea una cosa fácil. Muchas veces somos sorprendidos por circunstancias mucho más simples que una tormenta en alta mar y perdemos la compostura. Pero volvemos a insistir, en todo caso, nuestro Señor nunca va a llegar tarde con su socorro y con su paz. Y el hecho de ir experimentando la fidelidad de Cristo, de su incomparable consuelo en medio de las pruebas, fortalece en nosotros el arraigo y la confianza en Él, renovando el gozo de servirle con excelencia. Y no es pequeña la ventaja de saber con anticipación que las aflicciones y las luchas de la vida no solo no podrán aplastar a los hijos de Dios, sino que por medio de la fe en Cristo la victoria está asegurada. Y esto nos ayuda a estar preparados para que cuando lleguen las contrariedades no nos cojan desprevenidos. Porque un enemigo inesperado nos puede despedazar si puede atacar por sorpresa. Pero cuando ya ha sido descubierto tenemos la oportunidad de defendernos. Bueno, hasta aquí hemos considerado dos aspectos. Primeramente, la aceptación de la realidad de que van a haber situaciones adversas y la necesidad de estar en guardia para evitar en la medida de lo posible ser sorprendidos por ellas y actuar de manera inconveniente. Pues a esto le debe acompañar también la determinación anticipada de ser fieles al Señor y de no dejarse vencer por las circunstancias. Hemos de proponernos permanecer fieles al Señor, sea lo que venga. Tenemos un ejemplo de determinación
inamovible en Daniel y sus 3 compañeros de exilio, que decidieron obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias, incluso asumiendo grandes riesgos y exponiendo sus propias vidas por su negativa a ceder ante las exigencias contrarias a Dios de un gobernante idólatra. Desde su determinación de no contaminarse con la comida real que les habían asignado, hasta la abierta negativa de postrarse en adoración ante una estatua, o la negativa de acatar la imposición de buscar a Dios. Todo ello a riesgo de morir por ello, pues estos hombres fueron protegidos y vindicados por Dios. No podemos leerlo todo ahora, pero es interesante hacer la lectura en Daniel, los capítulos 1, 3 y 6, donde se relatan estas cosas. Así que a las necesidades de aceptación, de vigilancia y de determinación que hemos dicho, pues habría que incluir también la necesidad de una buena preparación. Aceptar la realidad, estar en guardia, tomar la firme determinación de permanecer fieles al Señor. Y ahora hablamos de una buena preparación, una preparación espiritual como parte esencial de la vida cristiana. De la misma manera que los desafíos deportivos requieren de una buena preparación física, los desafíos espirituales requieren de una buena preparación espiritual. Hagámonos una pregunta de cosas que se ven en nuestro mundo, de personas que se derrumban con facilidad ante situaciones que parecen insignificantes, en tanto que otras se sostienen firmes en medio de grandes dificultades. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Pues yo veo que la respuesta es que es por falta de un sólido soporte espiritual. Es admirable y asombra la entereza y la compostura de Cristo en toda su trayectoria por este mundo. De ahí es que se nos manda, en Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió contra sí mismo tanta hostilidad de parte de los pecadores, para que el cansancio y el desánimo no se apoderen de vosotros. Para contrarrestar los efectos del desaliento, se nos exhorta a considerar el carácter sobrio e inalterable de Cristo en toda circunstancia de su vida, y más en particular en la hora más difícil de todas, la de su pasión, la de su muerte en la cruz. Fijaros, Pilato, el gobernante romano, se asombró ante Jesús, incluso se llenó de temor, procurando librarle de la muerte. Leemos en Juan 19, 11 y 12. El centurión encargado de la crucifixión de Jesús, un hombre acostumbrado a esta clase de ejecuciones brutales, ante la majestad de Cristo no pudo sino reconocer esa grandeza sublime que él tenía, diciendo verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos 15, 37, 39. Enseguida surge la pregunta, bueno, ¿qué es lo que le sostuvo? Y si bien ciertamente tenemos en Cristo el ejemplo irrepetible y supremo de perfecta sobriedad en el trance más extremo sufrido en toda la historia de la humanidad, pues también vemos una actitud semejante en sus discípulos, sostenidos igualmente por el poder de Dios en situaciones límite. Por ejemplo, si vamos a Hechos 16, del 23 al 25, nos encontramos allí que Pablo y Silas habían sido severamente azotados, encarcelados, habían sido colocados en lo más profundo de la cárcel, en un cepo. ¿Cómo es posible que pudieran estar cantando alabanzas a Dios en semejante situación? Pues bueno, la respuesta es que tenían una buena preparación espiritual. Es una preparación que viene de lo alto y que solamente Dios puede proveer y provee a aquellos que han determinado mantenerse en comunión permanente con Él. De Él vienen todas las fuerzas para mantenernos firmes en las situaciones difíciles. Y en la medida en que nos dediquemos a cultivar y a acrecentar nuestra comunión con Dios en sujeción a sus requerimientos, así también, en esa proporción será nuestra preparación para no ser vencidos de lo malo, sino para vencer con el bien el mal, que es de lo que estamos tratando. Sobra decir que para mantenerse firme y hacer lo correcto ante las circunstancias de la vida, toda disposición y esfuerzo humano es insuficiente y no puede tener la aprobación de Dios cuando se prescinde de Él. Desde una perspectiva humana, sí que se pueden alcanzar, prescindiendo de Dios, ciertos resultados loables o incluso sobresalientes a los ojos de los hombres, pero finalmente todo lo que tiene su origen en el ser humano y cuya esencia está contaminada por el pecado, es inútil delante de Dios. Juan 3:6 dice que lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Y aquí aplican perfectamente las palabras de Jesús.
en Juan 15, 4 y 5, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Del mismo modo ocurre con vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si la vida cristiana, la vida cristiana es una vida sobrenatural de principio a fin, porque está sostenida por el poder de Cristo. Como los pámpanos una vid, que recibe la savia que los mantiene con vida mientras permanecen unidas al tronco. Pues así es la verdadera vida espiritual, que da buen fruto y que es capaz de vencer con el bien y el mal, porque recibe su poder de Cristo. Bien, toda la sección práctica en relación con la conducta del creyente que encontramos en el capítulo 12 de Romanos tiene su fundamento en las misericordias de Dios, misericordias que ha venido describiendo desde el principio hasta aquí, en relación con el estado de perdición en el que la humanidad al completo se encuentra a causa de su pecado y de su rebelión contra Dios. Y la iniciativa que por amor a la humanidad ha tomado Dios para perdonarnos, para reconciliarnos con Él al infinito precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es en consideración a esas misericordias que el apóstol Pablo exhorta a un cambio de mentalidad. Por lo tanto, un cambio también de conducta que ha de manifestarse en cada persona creyente. Así que después de haber establecido los fundamentos para vivir una vida nueva, acorde a los principios divinos de amor, santidad y justicia, Pablo exhorta a cada persona creyente a tomar la resolución de abandonar también, de no amoldarse a las costumbres esclavizantes, destructivas y contrarias a Dios que predominan en el mundo y que nos caracterizaban. Y esto para adoptar y para entregarse de lleno al nuevo modelo de vida manifestado en Jesucristo nuestro Señor. Y esto es lo que viene a decir el apóstol en el versículo 2 del capítulo 12. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Así es que los creyentes en Cristo somos llamados a vivir una vida nueva, una vida plena y superior a la que hasta el momento llevábamos, si es que se le puede llamar vida, en el amplio sentido de la palabra, una existencia egoísta, llena de rivalidades, llenas de contiendas. No hay más que ver el telediario para ver que esto es una realidad. Una vida acorde ahora con los nuevos valores que, según el ejemplo que tenemos en Cristo, ahora abrazamos, aceptamos con gozo. Valores que, como hemos dicho, están en sintonía con los principios divinos de amor, de santidad y justicia y que persiguen la excelencia en todo momento, persiguen hacer lo bueno y rechazar lo malo. Y si bien reconocemos que la práctica de dichos valores suponen en ocasiones importantes desafíos para nosotros, pues debido a las malas inclinaciones que aún residen en nuestro cuerpo mortal, los hijos de Dios también tenemos morando en nosotros al Espíritu Santo que nos ha sido dado por depositar nuestra fe en Cristo. Es el Espíritu Santo el que implanta el amor de Dios en nuestro corazón, implanta el deseo de honrar a Dios en todo, de todo corazón, y implanta la capacidad para poder llevarlo a cabo. Bien, pues concluimos con esto. Estímulos no nos sobran. Ha sido todo puesto a nuestro alcance. El corazón del creyente ahora desea con todo su ser amar, honrar a aquel que paga un precio tan alto por él. Así que no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. Que Dios os bendiga. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio,
pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mas la senda de los malos perecerá. En la congregación de los justos, porque Jehová conoce el